Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana de Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y les recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. En esta edición nos sumergiremos en el fascinante mundo de la medicina con la doctora Bernadette Rivas Gómez, médica internista y endocrinóloga con una alta especialidad en diabetes, formada en el prestigioso Instituto de Ciencias y Nutrición Salvador Subirán. Hoy, junto con la doctora Bernadette Rivas, exploraremos a fondo el intrigante vínculo entre la tiroides y el vitiligo. Vamos a abordar verdades, desmitificaremos conceptos y responderemos a todas las preguntas que siempre quisieron hacer sobre esta relación entre estos dos aspectos fundamentales de la salud. Así que prepárense para un episodio informativo y esclarecedor. Bienvenida, doctora Bernadette Rivas, a este espacio Vititalks. Muchas gracias, Mirna. Estoy muy contenta de estar aquí contigo para compartir acerca de la endocrinología, la tiroides y la relación que guarda esta con el vitiligo. Muchísimas gracias, reitero, por este espacio, por permitirnos aprender un poco más, y creo que definitivamente en la tribu vitiligan, en la comunidad de vitiligo, hay muchas dudas respecto a esto. Así que me gustaría empezar con una básica. ¿Qué es la tiroides? ¿En qué parte del cuerpo está y cuál es su función? Muy bien. La tiroides es una glándula que teóricamente tiene una forma de mariposa, como dos alitas unidas, y se encuentra en la parte más inferior del cuello. Habitualmente no es visible ni palpable, es decir, si nosotros tocamos nuestro cuello de forma normal, no tendríamos que sentir la tiroides. Esta se puede palpar únicamente en una revisión médica en el consultorio, pidiéndole sobre todo a las personas que deglutan, que pasen saliva para que sea una estructura más palpable, pero en realidad no es algo que nosotros podamos ver a simple vista, o al menos no de forma normal. Esta glándula es, como les digo, se encuentra en la parte anterior del cuello y es muy pequeñita, pero a la vez se encarga de regular muchísimos procesos en nuestro cuerpo. La glándula tiroides es la principal glándula encargada de regular nuestro metabolismo, es decir, la velocidad a la que nuestro cuerpo realiza los distintos procesos. ¿A qué velocidad va a ocurrir el latido cardíaco, la frecuencia cardíaca, cuál va a ser nuestra temperatura corporal, la velocidad de la digestión? Todos estos procesos están regulados por las hormonas que produce la tiroides, que se llaman T3 y T4. Así las conocemos y así pueden identificarlas, por ejemplo, en los estudios de laboratorio. Ok, es súper importante conocer esto porque en cuanto se recibe el diagnóstico de vitiligo, viene esta duda de qué otra enfermedad autoinmune puede estar relacionada, y entonces la relacionan con tiroides, pero no sabemos realmente qué es. Es nada más como llegar a este pensamiento de alarma y decir, y puedo tener problemas de tiroides, pero entendiendo todo lo que regula y la función, ahora sí sería muy importante conocer este vínculo que puede haber al tener un diagnóstico de vitiligo y al tener algún padecimiento con la tiroides. ¿Y por qué tienen este vínculo? ¿Por qué se piensa de esta manera? Claro, el vitiligo es una condición que se cree tiene una etiología o que al menos algo que tiene que ver es la autoinmunidad, como ya lo mencionaste, Mirna. Pensemos que la autoinmunidad, este proceso en donde nuestro sistema inmunológico, que de forma habitual o de forma normal tendría que defendernos contra virus, bacterias, infecciones, otras enfermedades, se vuelve un poco contra nosotros y en el caso del vitiligo ataca o destruye los melanocitos, las células encargadas de producir el pigmento en la piel, pero también en algunos casos puede empezar a atacar a la tiroides. La principal causa en todo el mundo en personas con y sin vitiligo de enfermedad tiroidea es precisamente la autoinmunidad. Entonces pensemos en la autoinmunidad como una raíz de una plantita y de ahí pueden surgir distintas ramitas, ¿no? Puede surgir el vitiligo, puede surgir las enfermedades tiroideas autoinmunes y pueden surgir, digo, hay un espectro muy amplio de condiciones autoinmunes como la diabetes tipo 1, enfermedades de las glándulas suprarrenales, enfermedad
celíaca, etcétera. Entonces, es una raíz que comparten en común, pero de donde pueden salir las distintas enfermedades o condiciones autoinmunes. Entonces se recibe el diagnóstico y ¿qué hay que hacer? Hay que ir al endocrinólogo, hay que tomar una decisión propia para ir a atenderse y con qué especialidad se va. O se espera al dermatólogo, que es quien diagnostica de primera mano el vitiligo, y se espera a que nos den una guía a quién acudir y qué hacer después. Claro, lo más importante sería entender que el tener vitiligo no es una condición, una sentencia de que se va a desarrollar una enfermedad tiroidea. Se calcula que más o menos una de cada tres personas que tienen vitiligo pueden tener algo que se llama anticuerpos antitiroideos positivos, es decir, como este marcador de autoinmunidad que dice que la tiroides está en riesgo. Y de ese 30% de personas con vitiligo y anticuerpos positivos, se calcula que el 20% en algún momento puede desarrollar alguna condición tiroidea, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo o alguna otra condición, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero sería, pues, tomarlo con calma. Habitualmente los dermatólogos o quien esté atendiendo el vitiligo suelen ser las personas que suelen pedir este primer perfil tiroideo o los estudios de búsqueda o de escrutinio de disfunción tiroidea. Sí es importante saber porque finalmente puede ser que a alguien nunca se los hayan pedido o jamás hayan escuchado hablar de la relación entre vitiligo y tiroides. Entonces sí es importante tener estudios de laboratorio porque la única forma de saberlo es mediante estudios de sangre en donde midamos ya sea un perfil tiroideo completo o bien al menos una hormona que se llama TSH o hormona estimulante de tiroides, y si es posible, acompañarlo del estudio que se llama anticuerpos antitiroideos, que se nos permite conocer si la tiroides se encuentra en riesgo de disfunción o no. Eh, y eso sería lo más importante, como que el médico de primer contacto, ya sea el dermatólogo, quien sea que esté apoyando al paciente en su diagnóstico de vitiligo, pueda hacer estudios para saber cómo está funcionando la tiroides de la persona en ese momento. Ok, entonces, entendiendo y bajando la información un poco, no alarmarse. Se recibe el diagnóstico y hay que esperar que el médico que atiende de primera mano decida si se va a hacer esta revisión o no y se decide de manera para descartar un poco si hubiera un vínculo con alguna situación tiroidea. Eh, una de las preguntas que se hacen es, a ver, yo tengo una condición tiroides, en la tiroides, ¿me va a dar vitiligo? Porque tiene que ver con el sistema inmune. Y también tengo vitiligo y forzosamente voy a tener alguna otra condición en el sistema autoinmune, alguna otra enfermedad o padecimiento. Claro. La relación está, bueno, está más descrito en estudios epidemiológicos que muchas veces se tiene primero el vitiligo y hasta un 20% de personas con vitiligo desarrollan enfermedad tiroidea autoinmune. Eso suele ser la forma de presentación más común, ¿de acuerdo? Es menos frecuente que una persona tenga un diagnóstico en la tiroides y después desarrolle vitiligo. Habitualmente el vitiligo suele preceder a la enfermedad tiroidea, ¿de acuerdo? Y nuevamente, el tener una condición autoinmune sí aumenta el riesgo de tener una segunda condición y la tiroides suele ser esta segunda condición más frecuente en cualquier entidad inmunológica, pero no significa una sentencia, ¿de acuerdo? O sea, sí es importante, sí de por sí todos tenemos que estar pendientes de cómo funciona la tiroides, idealmente incluirlo en un check-up anual, porque finalmente todos estamos en alto riesgo de disfunción tiroidea. Las personas que viven con vitiligo deben de checarlo, pues, idealmente desde el momento del diagnóstico. Ok, entonces está esta recomendación para hacer este chequeo y desde ese lugar valorar. ¿Y en qué momento se va con la especialidad de endocrinología? Cuando se encuentra alguna alteración en el perfil, que ya no salen los resultados normales para la edad de la persona, o bien cuando está teniendo síntomas de disfunción tiroidea, ¿de acuerdo? También puede ser que una persona tenga un perfil tiroideo todavía no tan mal, digamos, no suficiente como para decir que hay un diagnóstico, pero sí tiene síntomas como cansancio crónico, fluctuaciones en el peso, muchas veces caída de cabello, piel seca, que haya empeoramiento en la calidad de vida, ahí ya sería importante el referirlo con un endocrinólogo para ver si se pudieran deber estos síntomas a disfunción de la tiroides. Ok, entonces entiendo que hay que checar esta sintomatología primero para poder entonces vincular. Si no existen estos síntomas, entonces no debería yo de preocuparme. Mm,
No lo diría tan así porque hay un espectro de la enfermedad que se llama enfermedad tiroidea o hipotiroidismo o hipertiroidismo subclínico, que significa que ya no está tan normal la función tiroidea, pero no está lo suficientemente mal como para que tenga síntomas, ¿de acuerdo? Lamentablemente no hay forma de diagnosticarlo más que con los estudios de sangre y es algo que particularmente cuando coexiste con el vitiligo o cuando están estos anticuerpos positivos, ya es algo que requiere tratamiento y es mejor tratarlo cuando no nos ha dado síntomas a esperarnos a que ya aparezcan los síntomas, ¿no? O sea, sin lugar a dudas, el tener estos síntomas como el cansancio, las fluctuaciones del peso, el empeoramiento en calidad de vida ya es un dato, sin lugar a dudas, de que hay que revisar la tiroides, pero si tenemos la oportunidad de revisarla antes de que hayan estos datos de disfunción, es mucho mejor. Ok, entonces de manera preventiva, sí sería bueno acudir a tu médico de cabecera y hacerte un chequeo general, así como checamos, no sé, el mantenimiento del auto, pues hacer este mantenimiento de manera personal y hacerte este chequeo, tengas o no vitiligo, que te va a indicar y te va a ayudar a prevenir en muchos medios una enfermedad o alguna condición. Hablaste, doctora, de tratamientos y quiero hablar un poco de este tema. ¿El tratamiento de las enfermedades tiroideas pueden influir en la progresión o en la estabilidad del vitiligo? Si ya tiene alguien el vitiligo diagnosticado y tiene un tratamiento para equilibrar su tiroides, ¿puede haber algún efecto secundario? Es una muy buena pregunta. Se ha intentado buscar si hay alguna relación entre cómo va la enfermedad tiroidea, si está mejora, empeora, progresa, se detiene y hay alguna relación en la evolución del vitiligo. Y hasta ahorita no hay alguna información concluyente con respecto a que vayan de la mano. Suelen ser dos condiciones que aunque están relacionadas, su evolución va en paralelo. Entonces, no, realmente lo único que se ha encontrado de asociación es, por ejemplo, que las personas que tienen vitiligo acral, o sea, que afecta el dorso de las manos, en donde hay estas manchas en el dorso de las manos. Se ha visto que hay un riesgo un poquito más elevado de desarrollar alguna disfunción tiroidea, pero nuevamente son únicamente observaciones que se han visto en estudios epidemiológicos, pero no hay como algo que nos diga que van a ir de la mano o que el vitiligo va a modificarse conforme cambie la enfermedad Yo tiroidea. creo que es muy importante hacer un énfasis en que si hay una situación de salud que debe ser llevada con un tratamiento, es importante atenderla, más allá de las implicaciones que pueda haber en cuestiones de piel. Entonces, sí es importante que si ya hay un dato médico que atender, pues la invitación abierta a que acudan con su especialista para que les dé este tratamiento que les va a tener, los va a llevar a tener un mejor estilo de vida y mejor salud, ¿no? Y acá va otra pregunta que engloba un poco más todo esto. ¿Existen algunas recomendaciones particulares para las personas que viven con vitiligo que también tienen alguna afectación en la tiroides, en términos de estilo de vida, de dieta, de tópicos en la piel, sí, de estilo de vida y de manejo de alimentos? Ok, pues en realidad nada que pueda ser aplicable para todos. Aquí va muy individualizado. Hay dos principales enfermedades tiroideas que son el hipertiroidismo, que es cuando la tiroides trabaja de más, y el hipotiroidismo, que es cuando la tiroides pierde la capacidad de producir hormonas tiroideas. Lo más importante en ambos casos es tener el diagnóstico adecuado y el tratamiento adecuado, porque el recibir el tratamiento adecuado va a permitir mejorar muchísimo la calidad de vida de las personas con enfermedades tiroideas. Yo diría que lo mejor que puede hacer una persona que vive con una condición tiroidea es volverse o acostumbrarse como relojito a tomarse el medicamento todos los días, ¿de acuerdo? Realmente suena como algo muy lógico, pero los medicamentos solo funcionan cuando los tomamos y en el caso de las condiciones tiroideas, eso suele ser suficiente, ¿de acuerdo? No son condiciones que requieran hacer cambios significativos en el estilo de vida, no son condiciones que requieran de alguna dieta en particular. Hay muchos estudios que han intentado buscar si se tiene que llevar una dieta sin gluten, una dieta sin lácteos, una dieta. También hay algunas recomendaciones con respecto a algunos vegetales como las crucíferas, donde están el col, la coliflor, las coles de Bruselas, los rábanos, etcétera. Y la realidad es que hasta ahorita no hay ninguna recomendación particular
para la alimentación en personas que viven con condiciones tiroideas. Sí es cierto que como todo, todos nos vamos a sentir mejor teniendo un estilo de vida lo más saludable posible, pudiendo tener un adecuado descanso, haciendo actividad física, una alimentación lo más nutritiva y balanceada que sea posible en nuestro contexto, pero no hay algo como universalmente aplicable para las personas con condiciones tiroideas. Simplemente y afortunadamente el medicamento tiene la capacidad suficiente de quitar los síntomas en la gran mayoría de personas y de mejorar Ujú. mucho la calidad de vida de quienes lo padecen. Entonces, entendiendo que el tratamiento se tiene que llevar al pie de la letra en los horarios correctos, pues esto suena esperanzador, ¿no? Se detecta si hay alguna situación en el sistema inmune con respecto a la tiroides, si hay algún vínculo con el vitiligo o no, pero es esperanzador saber que después de detectar este padecimiento, pues bueno, tomando un medicamento y obviamente llevando un estilo de vida saludable en todos los aspectos, pues se puede llegar a un equilibrio y a una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los mitos más comunes que hay en relación a la tiroides y vitiligo que deberíamos aquí desmitificar? Yo creo que en general el mito más frecuente en relación al de la tiroides, o sea, cuando yo le estoy explicando a una persona que tiene un diagnóstico de la tiroides, la primera pregunta siempre ¿es el con el que subo o con el que bajo de peso? Casi siempre es la primera pregunta, ¿no? Y en realidad creo que es el mito más importante porque si bien, por ejemplo, en el hipotiroidismo hay cierta tendencia a ganar de peso y en el hipertiroidismo a perder peso, no es una regla, ¿de acuerdo? Hay personas en quienes, a pesar de tener una condición tiroidea, no hay cambios en el peso, o bien en quienes ocurre totalmente lo contrario, que tengan hipotiroidismo y en lugar de ganar peso pierdan peso o viceversa. Entonces, saber que un cuerpo no se tiene que ver de cierta forma para sospechar o no sospechar de un problema tiroideo, que esto puede ocurrir en el contexto de tengo síntomas o no tengo síntomas, o sea, lamentablemente las condiciones hormonales o endocrinas solo se diagnostican con estudios de sangre, ¿no? No hay algo que yo pueda ver, que yo pueda hacer para diagnosticar o sospecharlo, solamente es con estudios de sangre. Entonces, me ha tocado ver personas que dicen, no, pero a mí nunca me han hecho de la tiroides porque estoy delgado, por ejemplo. No, pues eso no tiene nada que ver. Realmente los problemas tiroideos pueden ocurrir en cualquier peso, en cualquier tamaño de cuerpo. Entonces, yo creo que sería el mito más que está más permeado a nivel de la sociedad, porque sí es lo primero que se pregunta, ¿no? O muchas veces si no hay un cambio en el peso, piensan que no tienen entonces un problema tiroideo. Entonces, hablar también de cómo le damos tanta importancia a esta percepción física y cómo la relacionamos con la salud o no. Hablando, por ejemplo, en este podcast que hablamos un poco más a fondo del vitiligo, ¿cómo nos afecta esta apariencia? ¿Cómo puede llegar a impactar la vida de manera emocional? ¿Cómo el cambio de apariencia impacta? Y hablando del peso, es otro de los temas más importantes, ¿no? Hablar de salud no tienen nada que ver, no tiene una relación directa con el tamaño o la forma de tu cuerpo. Entonces, esto es Así súper es. importante también recalcarlo aquí y como decíamos y volver a decir una y otra vez, es importante hacer este check-up médico y tratar de estar en las mejores condiciones de salud posibles, más allá de tu apariencia, porque debajo de esta piel, debajo de esta forma de cuerpo, hay que checar. Hay otra cosa que me gustaría mucho hablar, es un tema que las mamás nos preguntamos mucho y es la relación de enfermedad tiroidea, vitiligo y niños. Medicar a los niños, entrar al tema de hormonal con los chiquititos, menores en la primera infancia hasta los 7 años, antes de la adolescencia, etcétera. ¿Qué implicaciones hay y cuándo es recomendable, cuándo no? ¿Qué se tiene que hacer? Claro, los problemas tiroideos se tienen que tratar independientemente de la edad que tenga la persona. Incluso, por ejemplo, en el tamiz neonatal, cada vez que nace un bebé, de la sangre del cordón umbilical le hacen un perfil tiroideo, porque el hipotiroidismo se puede diagnosticar desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de la edad de la persona, si hay un problema tiroideo, se tiene que tratar. Y yo diría que es especialmente importante en los niños. Por ejemplo, en los bebés, cuando nacen, si se diagnostica hipotiroidismo, el tratarlo en los primeros 28 días de nacimiento puede evitar que el bebé tenga alguna secuela, algo a largo plazo, y el no tratarlo en esos primeros 28 días que son vitales,
puede conllevar a que el bebé tenga alteración en su desarrollo neurológico, ¿de acuerdo? O sea, así de importante es que desde que se diagnostica se trate. En los niños es especialmente importante porque los problemas tiroideos también afectan el crecimiento. Entonces, si queremos que un niño alcance su crecimiento, lo que llamamos talla blanco, la talla que su genética le iba a permitir alcanzar, es muy importante que las hormonas tiroideas estén bien, que no falten y que no sobren. Afortunadamente, en la relación entre vitiligo y enfermedad tiroidea, se ha visto que los niños que tienen vitiligo o que son diagnosticados con vitiligo antes de la adolescencia tienen menor riesgo de desarrollar enfermedades tiroideas que cuando son diagnosticados ya de adultos, ¿de acuerdo? Aquí hay algo que también me gustaría desmitificar, el miedo que a veces hay, esta resistencia a, híjole, no le quiero dar el tratamiento a mi hijo porque va a haber efectos secundarios. Y me gustaría mucho hablar de esto, de los efectos secundarios y de la importancia de los beneficios que pesan muchísimo más antes que cualquier efecto secundario al tratar alguna enfermedad o alguna condición. Claro, o sea, todos necesitamos hormonas tiroideas en una cantidad suficiente para nuestro cuerpo desde que nacemos hasta que nos morimos. Y las condiciones tiroideas, básicamente las dos más importantes y las que están relacionadas al vitiligo, significan que o estamos produciendo de menos o estamos produciendo de más. Y eso afecta mucho nuestra calidad de vida y es muy deleterio. Cuando estamos produciendo de menos, que es el hipotiroidismo, el tratamiento consiste en tomar lo que mi cuerpo no tiene la capacidad de producir, es decir, hormona tiroidea. Y aunque suene, o aunque sea una hormona, a veces eso lo Ujú. traducimos o lo llevamos mucho, por ejemplo, a la parte de los anticonceptivos o de las hormonas y que son malísimas y todo esto. En realidad, la pastillita, que es la hormona tiroidea, tiene la misma estructura química y es la forma sintética de lo mismo que nuestra tiroides produciría, ¿de acuerdo? Y realmente ahí los beneficios sobrepasan cualquier tipo de riesgo que exista. Realmente al ser algo igual a lo que nuestra tiroides produce, no conlleva ningún riesgo el tratamiento siempre y cuando esté en la dosis adecuada. ¿Y cómo sabré eso? Pues viendo cómo se va sintiendo la persona, cómo salen sus estudios de sangre después de tomar el tratamiento, pero definitivamente es mucho peor no tomarlo a los posibles efectos secundarios que en realidad no es ninguno mientras el tratamiento está en la dosis adecuada. Y el contrario, cuando la tiroides se enferma y empieza a trabajar de más, que es el hipertiroidismo, el tratamiento consiste en tomar un medicamento que lo que hará será como ponerle un freno a la tiroides para que trabaje un poco de menos, ¿de acuerdo? Entonces, realmente los tratamientos para la tiroides son medicamentos que dan resultados y que cambian el cómo se siente la persona en un periodo muy corto. O sea, realmente de unas semanas a otras las personas pueden sentirse muchísimo mejor al tomar el tratamiento. Son realmente medicamentos muy seguros, que tienen muchísimos años de experiencia en el mercado, que se ha visto que sus beneficios sobrepasan cualquier potencial riesgo que en realidad es mínimo y que bajo un adecuado seguimiento médico no tendría por qué haber ningún problema. Hemos hablado en relación a lo físico y en relación a ciertos síntomas, pero ¿hay algún síntoma que tenga que ir relacionado hacia afectaciones emocionales que tengan que ver Sí. con la tiroides? Totalmente, las hormonas tiroideas también son como la gasolina del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, tanto cuando no tenemos como cuando hay de más, se puede afectar toda la parte emocional, la parte afectiva, se puede afectar la concentración, se puede afectar la memoria, se puede, cuando hay hipotiroidismo o falta de hormonas tiroideas, pueden haber síntomas tendientes hacia la depresión, cuando hay exceso de hormonas tiroideas, síntomas tendientes hacia la ansiedad, el insomnio, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente, no hay un solo sistema, una sola parte de nuestro cuerpo que no se vea afectada cuando tenemos hormonas tiroideas de menos o de más. O sea, realmente puede tener efectos desde el cabello hasta la punta de los pies, incluido el cerebro, corazón, intestino. Pero la gran ventaja y lo que a mí me parece muy gratificante de tratar a personas con enfermedades tiroideas es que la mejoría con el tratamiento es muy rápida y en síntomas que a veces ni siquiera se habían dado cuenta, ¿no? Por ejemplo, es frecuente que a veces les pregunten en consulta, oye, pero ¿te sentías cansado? No, me siento bien. Y después de empezar el tratamiento, ay, doctora, ¿qué cree? Ya me di cuenta que ya no tengo que tomar siestas, ya me di cuenta que ya aguanto todo el día, ya me di cuenta que ya no me pasa tal, ¿no? Es como darse cuenta que realmente tal vez los síntomas los habíamos eh,
eran tal vez sutiles o los habíamos normalizado, ¿no? A veces pensamos que por el estrés, la edad, la carga de trabajo, no sé, es normal sentirnos cansados, es normal que pase tal o cual cosa, y en realidad pueden ser síntomas de un problema tiroideo. Hice esta pregunta por el lado emocional, porque si ya se diagnosticó vitiligo y después se diagnostica alguna condición o alguna patología relacionada a la tiroides, es importante mencionar que desmitificando que el impacto emocional en el vitiligo muchas veces se da al estrés o a depresiones o a ansiedades. Tal vez estas afectaciones emocionales no tengan nada que ver con el vitiligo, sino con lo que está sucediendo en el organismo de manera general. Entonces, estas afectaciones pueden ser por las hormonas que se están viendo alteradas y tal vez con este tratamiento, acompañado, por supuesto, de algún terapeuta que ayude a atravesar esta situación emocional, pero desmitificando que el vitiligo es igual a alguna condición emocional. Es importante por eso saber que hay otras condiciones de enfermedades o de diagnósticos que pueden afectar también a condiciones Sí, emocionales. justo, y es bien importante ese tema porque muchos pacientes que yo recibo con problemas tiroideos son diagnosticados por el psiquiatra, por el psicólogo, ¿de acuerdo? Porque justo puede ser un síntoma y puede ser el único síntoma, una afectación del estado de Okay. ánimo, podría ser lo único que podríamos tener como manifestación de un problema tiroideo. Entonces, sí, siempre que haya también alguna alteración del estado de ánimo, es importante descartar causas orgánicas o causas físicas como los problemas Me tiroideos. encanta poder bajar estos temas y poder aclarar y todo esto de lo que son dudas recurrentes en la comunidad de vitiligo. Y me gustaría saber algún caso así en específico que nos ayude a entender de los pacientes que van a consulta, algún caso destacado donde el tratamiento de tiroides haya tenido un impacto significativo en el paciente. Por ejemplo, en este caso emocional, ¿no? Alguien con vitiligo que iba con ciertas condiciones y al tener el tratamiento dijo, me siento realmente bien, o alguien con alguna situación realmente desfavorable, de cansancio, de debilidad, de estados de ánimo y físicos de debilidad, puede haber un cambio. Claro, digo, no pedí su autorización para compartir, así que no voy a decir su nombre, pero hace tal vez poco más de un año tuve la oportunidad de ir a la fundación a dar una plática acerca de esto. Y ahí conocí a una vitiligan que después fue a consulta conmigo, justo, bueno, vive con vitiligo desde hace algún tiempo y tiene también un problema tiroideo que allá estaba como todavía más o menos en tratamiento. Esto tendrá ya poco más de un año, entonces ha sido Em, he podido ver su avance a lo largo de estos años y la verdad es que es otra, ¿no? De hecho, hace no mucho me mandó un mensajito como bastante lindo diciéndome lo mucho que ha cambiado su vida al tener la condición tiroidea bien tratada. Entonces, creo que los grandes, digo, estoy segura que ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Todo lo que ella ha aprendido en la fundación, todo lo que ella ha trabajado en relación a la aceptación del vitiligo y el tener la medicación adecuada para la tiroides, estoy segura que ha sido lo que ha contribuido a que tenga un cambio tan significativo en su calidad de vida como me ha dicho ella que lo tiene. Sí, me imagino, definitivamente el ver también estos avances y este acompañamiento, pues eh, puede ser algo maravilloso. Doctora, hablando de la fundación y de esta oportunidad, ¿qué otras dudas surgieron ahí de Vitiligans que pudiéramos hablarlas en este espacio para seguir aclarando sobre este tema? Claro, o sea, mucho iba en relación a qué tan difícil es un tratamiento tiroideo. La realidad es que es sencillo, ¿no? Hay muchas otras condiciones que requieren tratamientos más integrales o que, por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes se requiere alimentación, actividad física, descanso, medicamentos, etcétera. En el caso de los problemas tiroideos es acostumbrarnos a tomar la pastilla, ¿de acuerdo? Sí hacer el diagnóstico lo más temprano posible para tener la menor cantidad de síntomas, pero aún así todos los síntomas son potencialmente reversibles. El entender que son tratamientos de por vida, pero algo que yo les digo, que les explico muchas veces cuando recién diagnostico a un paciente con un problema tiroideo,
piensa que aquí es donde peor te has sentido, ¿no? De aquí solamente se puede para Mm, arriba, de aquí solamente se puede mejorar. Al tratar un problema tiroideo, la mejoría es bastante rápida. Mucho también iba en relación a eso, em, cuáles eran los síntomas de una o de otra condición tiroidea, o si esto podría asociarse a algún problema más grave como el cáncer tiroideo, y la realidad es que no, son condiciones completamente distintas. A lo que predispone o lo que se ve una mayor asociación entre el vitiligo y enfermedades tiroideas son al hipertiroidismo y al hipotiroidismo autoinmune, que médicamente los nombres completos o el nombre y apellido de estas condiciones son enfermedad de Graves para el hipertiroidismo y tiroiditis de Hashimoto para el hipotiroidismo. Pero son condiciones afortunadamente que en la actualidad ya son sencillas de tratar, ¿no? Porque ya disponemos desde hace ya bastantes años, pero ya se dispone del tratamiento. Imaginemos que muchísimos años atrás no se tenía tratamiento disponible y bueno, se hacían toda una serie de cosas para intentar tratarlos, como por ejemplo hacer guisados de tiroides de res o de tiroides de cerdo o de distintos animalitos y comer esas tiroides. Actualmente ya el tratamiento está mucho más sencillo, ¿no? Con una pastillita que nos ayuda a resolver los problemas tiroideos. Pero esas fueron las preguntas más frecuentes, como la ok, asociación y el por qué se deben buscar enfermedades tiroideas en personas con vitiligo. ok, doctora, y otra de las preguntas recurrentes es, yo, digamos que yo como mamá tuviera vitiligo y enfermedad tiroidea. En este caso, la genética, ¿qué papel juega? Y si es así, ¿tiene más posibilidades de tener algún tema con tiroides los hijos? Claro, en las enfermedades tiroideas se ve algo que se llama agregación familiar, ¿de acuerdo? No se dice hereditario porque hereditario significa que si yo lo tengo le voy a pasar el gen a mi hijo y mi hijo lo va a tener y no es así. Más bien se ve que en las familias donde hay varias personas con problemas tiroideos o vitiligo, tenemos un mayor riesgo ¿de acuerdo? Pero no necesariamente mamá e hijo, sino que puede ser la tía, el sobrino, la hermana, en distintas líneas. Todas estas condiciones, el vitiligo, las enfermedades tiroideas, se consideran multifactoriales. O sea, sí tiene que haber como un terreno fértil, que es la genética, y por genética no necesariamente implica que mamá o papá lo hayan tenido, y además factores ambientales que todavía no se conocen del todo. Para fines prácticos podemos decir que sí, que el hijo de una persona que tenga vitiligo o enfermedad tiroidea tiene un mayor riesgo que aquel niño donde no hay nadie en la familia que tenga estas condiciones, pero no es una sentencia de que lo van a tener. De hecho, las probabilidades van más hacia que no lo tengan. Ok, me gusta esta parte donde nada es sentencia y quiero dejarlo aquí Así es. reforzado un poquito. Nada es sentencia ni si tienes vitiligo, de que alguna otra enfermedad autoinmune esté relacionada a tu vitiligo. Tampoco es sentencia que tenga alguna situación genética por ahí y que vaya a tener vitiligo los parientes, pero sí se van como sumando puntitos de posibilidades para tenerlo o no. Doctora, y como última pregunta, si a mí ya me diagnosticaron alguna condición, alguna enfermedad tiroides, ¿puedo por mi parte irme a hacer los estudios recurrentes? ¿Tengo que ir a chequeos cada cuánto tiempo? Con que yo ya sepa, según yo leer mis estudios, ya estoy bien, estoy mal, ¿qué hay que hacer? Esta recomendación creo que es muy importante porque luego los pacientes se nos da esto de ya le entendí yo solita. Condiciones tiroideas, nuevamente, la gran mayoría de ellas se tratan de por vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un problema tiroideo está bien tratado, con que lo revisemos 2 veces al año o a veces hasta ya una vez al año es más que suficiente. Pero sí es recomendable que lo hagamos guiado por un médico porque el laboratorio nos da unos rangos y puede ser que esos rangos no apliquen para mí en mi condición. Es decir, aunque el rango de laboratorio va a ser igual para una mujer de 30 años que una de 60 o de 70, mis metas van a ser distintas porque el metabolismo que yo busco, porque el estilo de vida, porque la actividad, porque las condiciones de una y otra son distintas, ¿de acuerdo? Entonces siempre es conveniente que lo analice un médico para que nos pueda ajustar la dosis y ver no solo que esté dentro de los rangos normales de laboratorio, sino de los rangos que para mi edad y para mi contexto son los adecuados. Esto también es bien frecuente, por ejemplo, en mujeres que se embarazan.
mujeres que se embarazan y que ya tomaban hormona tiroidea porque ya tenían diagnosticada una condición tiroidea, ahí también hay que estarlo checando porque las metas en el embarazo son distintas. Es decir, buscamos un perfil tiroideo distinto en el Ujú. embarazo, en edad joven, en edad más avanzada, en hombres, en mujeres, y también va a depender mucho de los síntomas clínicos que encontremos en cada persona. Entonces, la mejor forma de saber si estamos con el tratamiento adecuado o no es yendo con el médico y que sea el médico que nos ajuste y vigile la diferencia que hay con ese cambio de dosis. Definitivamente, y qué importante es tener esta guía certera, clara, de quien nos ayude a leer todos estos resultados clínicos y con el entorno, con toda esta información que viene con la edad, estilo de vida, cambios y otras situaciones que van a dar un mejor diagnóstico y una mejor guía. Entonces, sí, siempre de la mano de un especialista es la recomendación que se hace también aquí. Y doctora, ya para finalizar y de manera un poco más personal, agradeciendo siempre la colaboración que se encontró en esta colaboración que se hizo con la fundación, al haber convivido con todas estas personas que acudieron por información para saber más sobre este tema y esta relación de tiroides y vitiligo, pero de manera personal, ¿qué encontró al brindarnos este regalo de la información? Ay, ok, o sea, para empezar, yo quisiera decir que yo conocí la fundación gracias a la doctora Karen, que ella antes que nada es mi amiga, la admiro muchísimo. Y para empezar, ver lo que ella ha construido y la comunidad que ha logrado formar y el conocer otras personas y que escuchar sus experiencias, el cómo ha cambiado su vida desde que están en la fundación y todo esto, bueno, para mí de manera personal como amiga es algo que me llena el corazón muchísimo de ver cómo ha materializado sus sueños y algo que he visto también crecer a la distancia, el ir viviendo cómo ha cambiado todo esto. Y el día que tuve la oportunidad de ir a compartir con ustedes y a dar la plática, pues la verdad es que vi una comunidad bastante linda, muy unida, todos muy amigos, me presentaron con todos, un compañerismo bastante, no sé, muy bonito. La verdad es que eh, es, me dio mucho gusto y encantada de colaborar con ustedes en lo que pueda ayudar, porque me parece que es un trabajo hermoso y las personas que he tenido la oportunidad de seguir conociendo de ahí de la fundación, realmente me parece que más condiciones, no solo el vitiligo, necesitan espacios como este. Ay, muchísimas gracias por las palabras. Y desde este lugar, desde conectando con el lado personal y el agradecimiento que externamos a nombre de la Fundación Mexicana de Vitiligo y de la doctora Karen, en este espacio nosotros invitamos a resignificar. Y sé que al no vivir con vitiligo, resignificar el vitiligo pudiera ser algo extraño, pero en realidad queremos resignificarlo no desde la parte médica, sino desde la parte humana y personal. Y al conocer y al tener contacto con estas personas, nos gustaría saber muchísimo que se sumen a este diccionario de vitiligo. Así que hoy por hoy, en una frase corta o en una palabra, ¿qué pudiera ser? ¿Cómo pudiéramos resignificar juntas el vitiligo? Claro, tal vez yo podría decirlo, o lo que más me gustaría es inclusión, ¿no? Tal vez la palabra de la inclusión es la que más me resuena, porque efectivamente, si bien no vivo con vitiligo, trabajo todos los días con personas que tienen distintas condiciones que les hacen sentirse excluidos del mundo, ¿no? Personas que habitan cuerpos grandes, personas que pertenecen a la comunidad trans, es decir, el tipo de personas que yo atiendo en mi consulta es tan diversa y creo que esta parte de sentirnos excluidos nos identifica a todos y estamos en una sociedad en la que cada quien crece en su pequeño mundo sintiéndose excluidos, cuando en realidad pues podríamos no vivir así. Y eso es algo que yo he aprendido mucho en la fundación, ¿no? La Ay, qué inclusión. bonito mensaje. La verdad es que para mí esta parte siempre es la que más me llega y seguimos sumando al diccionario de vitíligo. Qué interesante y qué bonito verlo desde esta manera, donde todos somos uno y todos podemos sentirnos incluidos de una manera muy empática y entendiendo cómo vive el otro. Y con el mensaje reforzado donde
el cuerpo no define y tu apariencia no define ni tu salud ni tu valor como persona. Creo que doy por terminada esta muy buena charla donde aprendimos, pero también llegamos a tocar más corazones con estas historias y con esta información. Entonces, doctora Bernadette, un gusto enorme tenerte aquí en esta charla. ¿Dónde podemos tener acceso a las redes sociales para alguien que quiera alguna cita, alguien que tiene vitiligo y nos escuche y quiera por ahí llevar algún tratamiento, tenga algunas dudas ya más particulares, o con quien no vive con vitiligo pero necesita alguna especialidad en endocrinología? ¿Cómo pueden llegar? Claro, no tengo redes sociales, pero puedo compartir mis datos también por si a alguien les son de utilidad. Los Ok, datos del perfecto. consultorio, Entonces, estoy en la Ciudad de dejamos por México. ahí los datos, el teléfono y todo por si alguien quiere. O si se acercan a la Fundación Mexicana de Vitiligo, por supuesto que tendremos ahí esta base de datos de los médicos que nos estén acompañando y de los especialistas para hacer este vínculo y este enlace. Pues muchísimas gracias por sumarse, gracias por compartirse con toda la comunidad de vitiligo. Y esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, a resignificar y a poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en los próximos episodios de Viti Talks, el podcast. Gracias siempre. Bye bye.